Buen día con alegría. Bienvenidos a Charlas Productivas, un espacio para reflexionar y transformar el conocimiento en acción. Hoy nos adentramos en un tema que puede marcar un antes y un después en tu vida personal y profesional. Modalidad 10. Trabajadores independientes, y tenemos el honor de tener la visita de Betty Beltrán, compartiéndonos su conocimiento, su sapiencia en estos temas tan importantes en nuestra vida. Bienvenida, Betty Beltrán. Muchas gracias. Nuevamente aquí compartiendo con ustedes este tema tan interesante que es la modalidad 10 para trabajadores independientes. Es compartir un poquito lo que sabemos. Espero que les sea útil. Estamos aquí también a la orden. Aquí están nuestros teléfonos por si gustan contactarnos, si tienen dudas, si necesitan alguna asesoría. Siempre estamos aquí presentes. ¿Comenzamos, Ale? Sí, gracias. Por supuesto. Al contrario, gracias a ti y también a ti, Radio Escucha, por estar aquí semana tras semana, escuchando estos temas que realmente lo hacemos con amor y por amor, con un propósito claro de llevar el mensaje correcto y que esta información realmente sea de valor y pueda cambiar tu historia. Justamente hoy, a la hora de la comida, compartíamos con un grupo de hombres, ¿verdad? Colaboradores. La importancia de tener el conocimiento oportuno, porque al final el desconocimiento no me exime de la responsabilidad. Sin embargo, si tengo un derecho, por ende tengo una obligación. Y de eso vamos a hablar a detalle. Y bueno, el cuestionamiento sería, ¿por qué modalidad 10? Si existe modalidad 33, modalidad 40, que en este momento podrían ser todas son importantes, pero también es identificar cuál es mi necesidad y en qué momento me encuentro para poder elegir en este momento qué modalidad es la que debo ejecutar. Eso es lo más importante. Ahora sí, ¿cuál es tu necesidad? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es tu necesidad, Ale? Hay que conocer cuál es tu estatus en el Seguro Social y de ahí ya partimos qué es lo que más te conviene y qué es lo que va a cubrir esa necesidad a la que tú, pues se puede decir que adoleces, ¿sí? Si es modalidad 33, si es modalidad 10, si es modalidad 40. Ahorita vamos a hablar de modalidad 10. La modalidad 10 para trabajadores independientes inició en enero del 2021. Entonces, de ahí para acá, pues para mí ha sido un parteaguas en todas las personas trabajadoras independientes, las que tienen, por ejemplo, los mecánicos, los que tienen el puesto de tacos, los contadores que tienen su despacho, todas las personas que, por ejemplo, los del tianguis, todos ellos tienen acceso ya a lo que es empezar a cotizar en el Seguro Social, tener ese acceso al servicio médico, la atención médica. Entonces, para mí es algo muy importante las personas que viven en el extranjero y sobre todo si tú ya tienes un antecedente en el Seguro Social, si tú ya trabajaste con patrón y porque tuviste la oportunidad de tener un negocio, de poner tu taller, de irte al tianguis, qué sé yo, tanto será así laboralmente hablando, tantas cosas que puedes hacer, que no tener solamente esa relación laboral, esa relación obrero-patronal. Entonces, si tú ya fuiste, entonces acércate porque también puedes recuperar tus derechos, puedes recuperar tu pensión y aparte puedes tener esa atención médica que es muy, muy importante. Mira, ¿qué te parece si hablamos un poquito de los antecedentes? Primero, tenemos una ley 73 y una ley 97, y así es como inicia nuestra vida
laboral, a los 18 años, ¿no? Ajá. A los 18 años, en el año de 1970, bueno, no 73. ¿Tu vida laboral? Mi vida laboral inició en el 86, pero ¿a qué voy? Que lo que en este momento existía era Ley 73 y aún cuando yo inicié todavía no había Ley 97. Y la Ley 73, pues nadie teníamos conocimiento de lo que era, lo que implica ahora sí, tus derechos, tus obligaciones. Simplemente sabíamos que íbamos a trabajar y que teníamos el seguro social. Es lo que sabíamos. Tenemos el servicio médico, si había una enfermedad tenías la incapacidad, si había un riesgo de trabajo, accidente de trabajo, tenías una incapacidad, te cubría lo que es la maternidad, pero en realidad detalladamente lo que es la ley 73, la ley del Seguro Social, no teníamos ni idea. Solo conocíamos superficialmente nuestros derechos y era así como lo acabas de decir, lo básico, ¿no? Ajá. Tengo un derecho laboral, vacaciones, mi sueldo, determinadas prestaciones, pero aquí lo más importante pues era ante el Seguro Social. Pero ¿qué pasa? Con la reforma. Exactamente. Con la reforma. Estamos en una constante, pero como todo era tan hermético, realmente cuando se conoce más de todo este tema, cuando vives ya una experiencia directa. Yo empecé a entender que la ley 73 era muy generosa y que estaba al alcance de muchos poder mejorar tu condición, pero la realidad es que yo lo sabía, pero no sabía cuál era el canal, cómo lo podía hacer, y conforme va pasando el tiempo, pues bueno, yo laboré 31 años, 9 meses y quisiera poner mi ejemplo, ley 73, yo me di de alta en el 86 y entonces pues se da esta ley esperando a que el tiempo pase, pasan los años y luego llega una nueva ley, la 97. Pues es cuando fue la reforma, que fue... Tú explica como sí, más detalle. Sí, cuando fue la reforma en el 95, en el 97 entra en vigor la ley, ahora sí, la ley del año 1997, es cuando ya empezamos a tener ese conocimiento. Yo entré a la FORE en el 99, entonces todo lo que yo estudié, toda la ley que yo estudié era ley 97. Fue cuando ya empezamos a ver qué era ley 73 y cuál es la ley 97. La diferencia entre las semanas cotizadas, que es algo, pues yo creo que es lo que marca más la diferencia, entre el salario promedio de los últimos 5 años para la ley 73, porque la ley 97 lo único que te pide son semanas y tener el monto suficiente para comprar tu renta vitalicia, para comprar tu pensión. ¿Sí? Entonces, todos esos detalles de las semanas, todos esos detalles del salario, ahora sí, todo ese conocimiento de que, cómo debes de empezar para tener esa pensión de acuerdo a tu situación en el Seguro Social, ahora sí decirte cómo tener tu mejor pensión posible para Ale, porque no es la misma para Ale que es la que es para mí. ¿Sí? Aunque las dos somos ley 73, hay mucha diferencia entre tú y yo por el número de semanas. ¿Sí? El salario, pues ahora sí, yo les digo, hay que hacer el juego de números para ver, en base a tus semanas, hacemos el juego de números para ver qué es el costo-beneficio para pagar. Ahí sí entra la modalidad 40. ¿Sí? Sí. Pero ahorita, la ley 73 sí es muy bondadosa. Si somos ley 90, ley 73, podemos tener acceso a una pensión o podemos construir una pensión alta, pero también nos hizo falta información. Desafortunadamente nos preocupamos cuando tú dices ya estamos en la recta final. ¿Sí? Es cuando a los 55, a los 56, a los 57 es cuando buscamos esa asesoría para decir, oye, ¿cómo le hago? Y a veces ya no podemos hacer mucho. Lo ideal sería hacer todo esto previo. Yo tengo la fortuna que pude
captar, recopilar información y digo, ¿qué beneficio poder acceder a este beneficio? Y ahorita, por citar, bueno, quien es 73, ley 73, quien es ley 97, es importante identificar, y a lo que te refieres es que la ley dice que las últimas 250 semanas, el promedio del salario determina el monto de tu pensión. Pero como hablamos de esa bondad de la ley, lo podemos hacer de manera independiente, hacer una aportación topada, dependiendo las sumas que marque, para ir por ese beneficio. Eso es como esta parte, pero ponemos mi ejemplo. Yo dejo la empresa por un tema de salud. El tema del tumor cambia mi historia porque yo iba por 3 meses para hacer una histerectomía abdominal. No podemos tener garantías, ocurre un suceso y esto se complica, se alarga la incapacidad, dejo la empresa, pues sin planes de regresar a trabajar, con un plan en teoría diseñado, con un fideicomiso para cubrir esas aportaciones, porque la proyección inicial hablaba de una cifra y luego ya con la nueva reforma en el 2016 se disparó, la economía cambió, Ale ya suspendió la continuación voluntaria de tu relación laboral. Ajá, sí, pero luego yo contraté, pagué continuación voluntaria y luego ya la suspendí. Y en este momento para mí podría ser un privilegio que exista la modalidad 10, porque es una opción, una buena opción de rescatar o recuperar, si lo quisiéramos ver así, esta posibilidad de poder tener una pensión. ¿De cuánto? En este momento no lo sé. Necesito evaluar, proyectar, ver cuál es mi alcance, pero podría tener el privilegio de ir topada, pero también debo hacer ajustes financieros para poder, porque al final es una inversión. Sí, claro, es una inversión. Mira, como en tu caso, tú cortaste tu relación laboral y luego continuaste con la modalidad 40, es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Y cortaste esa modalidad 40. Entonces, tú no puedes contratar modalidad 10. Digo, no puedes contratar otra vez modalidad 40 porque ya dejaste pasar más de un año. Correcto. Entonces, tú la cortas. Entonces, ¿cuál es tu opción? O, número 1, entras a trabajar con una relación obrero-patronal o contratas tu modalidad 10. Tu modalidad 10, yo sí se los digo, el Seguro Social es tu patrón, directo, ¿sí? Se te da de alta en el portal, se genera tu contrato, se genera tu recibo y vas al banco a pagar. Ahora sí, como igual que con el patrón, si tú pagas, tienes el derecho. Si no pagas, pues se cortó tu relación laboral con el Seguro Social, que es tu patrón. Y esto es una protección tanto para ti como lo que antes se hacían las simulaciones, ¿sí? Lo puedes hacer desde un salario mínimo, 2 salarios mínimos, depende ahora sí como tú, lo que tú puedas medir el ingreso, pues lo vas a pagar, la modalidad 10. La ley nos dice que debes de tener 52 semanas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años para que puedas contratar la modalidad 40 nuevamente. Entonces, tú cortaste tu relación laboral, contrataste modalidad 40, la dejaste de pagar, pasó más de un año y ahorita es la modalidad 10 o entras a trabajar y ya de ahí vuelves a la modalidad 40. Ahora sí, hay que hacer cuántas semanas, cuánto le tienes que pagar a la modalidad 40, cuánto le tienes que apostar para que sea costo-beneficio, ¿sí? Habrá que proyectarlo. Hay que proyectarlo. Vamos a un anuncio. Ok.
Entramos al comercial. Posible, que no se puede. Demostremos lo contrario. Aquí te decimos la forma de hacerlo fácil y rápido. Bueno, el comercial no entró completo, pero ¿a qué te invitamos? 1 millón de personas donen $1 en solo 48 horas. Canica, a través de el ingeniero Javier Galván, tiene un proyecto, tiene un propósito y bueno, sé parte de este reto. Gracias por amar la vida. La verdad es que me he sumado en algunas actividades con Canica y me gusta este proyecto de hacer juntos que las cosas sucedan. Y continuamos, Betty. Son temas sumamente minuciosos, de mucho detalle. Es por eso que es importante que te acerques a BR Consultores para tener una entrevista, poder evaluar y proyectar cuál es tu escenario ideal. Yo igual tengo muchas dudas, aún no me queda claro en este momento qué es lo que más me conviene, pero yo preguntaría, no podemos evaluar que las decisiones tomadas son un error. Igual yo podría decir, fue un error haber contratado continuación voluntaria y después haberlo suspendido. Yo quiero verlo como que no, pero al final todo tiene una consecuencia, definitivamente. Decía un amigo, en ese momento es tu mejor elección. ¿Sí? El tiempo dirá si hizo lo correcto o no. Pero yo creo que nada, no es un error, simplemente fue como tal vez una mala estrategia. Una estrategia no muy acorde a lo que tú querías, pero todo tiene solución. Por supuesto. Como tú dices, acércate aquí a BR Consultores para que tengas la mejor opción. Claro, y poder resolver o resarcir los no aciertos, porque no podemos decir que la vida es un error, nada más es acerté o no acerté, y bueno, encontrar el cómo sí, no preocuparte, ocuparte de contactarnos, de avanzar en esta historia, y bueno, como dijimos, derecho es igual a beneficio. Si yo contrato modalidad 10, ¿a qué tengo derecho? Los servicios médicos, el pago de incapacidades, una pensión, ya sea si tu proyecto es la pensión por cesantía, una pensión por invalidez, a tener las prestaciones sociales en el esquema que se encuentran, por ejemplo, las guarderías, ¿sí? Tienes el servicio médico, tanto el trabajador como sus beneficiarios, que es la esposa o el esposo, el cónyuge, el concubino o concubina, los hijos hasta 16 años o 25 si siguen estudiando y a falta de ellos los padres. Tienen el servicio médico, ¿sí? Y en cuanto si se genera alguna pensión, pues está también la pensión por cesantía, la pensión por viudez, la pensión por orfandad, o sea, ya ese derecho ya lo creas también con esta modalidad. Si yo pago esa modalidad, lo que hoy tú me estás compartiendo, ¿lo recibo por escrito? Sí, claro. Ok. Y es que esa parte es importante, conocer cuál es mi alcance, porque al final, pues la mayoría de veces se desconocen los beneficios y hasta que requieres como
de una gestión de un trámite, la primera respuesta cómoda y culpo a los demás, yo no sabía. A mí nadie me dijo. Y entonces el cuestionamiento sería, ¿por qué no me ocupé oportunamente como tú lo acabas de decir? ¿Por qué me espero a la recta final? ¿Por qué digo, ay, es que todavía no tengo 55 hasta que los tenga o los reviso? Pero vale la pena aprender de otras culturas que se requiere hacer un plan a corto, mediano y largo plazo, porque al final, pues es una inversión y también será una fuente de ingreso gestionar todo este proceso de la manera correcta. Cómo tocar el consciente y cómo entender que sí debo ocuparme por la seguridad social y tomar las opciones de las modalidades que me otorga el servicio social. La seguridad social. Sí, es importante saberlo, como tú dices. No me puedo decir, es que yo no sabía, es que yo no tenía conocimiento, es que nadie me dijo. Todos debemos de estar, todos, yo creo que estamos obligados a tener esa conciencia. Como tú como lo comentado, tener ese consciente colectivo, ¿sí? Y saber cuáles son nuestros derechos. Por ejemplo, a mí se me hace algo muy, muy importante porque me ha tocado verlo, las personas del tianguis. Sí, venden, les va muy bien económicamente, pero cuando se enferman, ¿cuántas personas pierden todo? ¿Sí? Sí, Porque no claro. tienen ese respaldo de que es el seguro social. Las personas en los mercados que tú los vendes, que tú los ves Me tocó una persona que vendía comida y pues tenía insuficiencia renal y tenía que tener, necesitaba todo lo que es esa asistencia médica. Entonces, es muy caro la asistencia médica, es muy caro el servicio médico. Entonces, se acaba todo cuando no tienes ese respaldo. Sí, claro, nos encontramos con situaciones inesperadas. ¿Por qué? Porque también es otro tema cultural, no hacemos visitas frecuentes al médico, de chequeos, y yo creo que es un concepto integral, es una responsabilidad, y además, como dices, sí o sí nos corresponde blindarnos. Creo que la mayor riqueza es tu salud, el activo más importante eres tú, y más si eres la proveeduría de tu hogar, de tu familia. Pues este tema ha sido muy trillado. Como yo, a través de charlas productivas, bueno, yo considero que hago mi parte, invitarte a ti y tú a aceptar, fusionar, unir el conocimiento, ese propósito, pero que verdaderamente te des el tiempo y que te ocupes de ver qué podemos hacer. Y aparte a todos nos conviene, ¿no? Si pensáramos en ese proyecto, ahora que está muy próximo el Día de las Madres y el Día del Padre, que al final es un día que lo hacen oficial, pero todos los días son importantes. Qué mejor a través de los hijos y de, porque siempre hay uno que gana más, menos, que sí, que yo no tengo, que esto, pero bueno, de poquito en poquito, como dice, enseñan el catalito. Entonces, buscar la aportación de los miembros de la familia para ayudar a papá y a mamá, si fueron esos papás que tuvieron una vida laboral activa y que podemos rescatar, habría que evaluarlo, pues valdría la pena sí hacer ese esfuerzo. Yo tengo historias donde unos lo hacen por negocio, otros lo hacen por amor, otros por ayudar realmente a sus padres, y al final si los ayudas, por consecuencia te ayudas tú para tener ese equilibrio y esa paz de decir, oye, pues ya se logró la pensión, ese recurso me permitirá
tranquilidad, solvencia, atención médica, pues yo creo que es más fácil hacer las tareas o el proyecto en equipo que hacerlo de manera individual porque a veces se complica. ¿Qué opinas? Y acercarnos y tener bien ese conocimiento, ¿vale? Porque, por ejemplo, como tú dices, si unos lo hacen por negocio, otros lo hacen porque les gusta, otros lo hacen por necesidad, la finalidad es ayudar, ¿sí? Es ayudar a quien de veras lo necesite y tener ese conocimiento de cómo hacerlo y a dónde y hacia dónde quiero ir. Entonces, desde ahí tienes que partir. Esto que tú dices de los papás, mira, simplemente hay familias que tienen esa necesidad del servicio médico, ¿sí? Y esta no tiene un costo así elevado que te diga. Hablemos de números para tener una referencia. Y bueno, en este momento te pregunto yo, voy a recorrer un poquito, para poder identificar cuál es mi alcance, porque el primer privilegio de entrada con la modalidad 10 es que tengo servicio médico y quirúrgico. Así es. Y esa parte es importante porque si no hay una póliza de vida, de gastos médicos, en mi caso, bueno, lo tendré que decir en público, me da pena, pero bueno, yo elijo de manera inteligente cancelar mi póliza de vida. Primero, pues entendí que no tengo hijos, ¿a quién le heredo? Y entonces evalúo en la escala de urgente e importante, es más importante continuar con el proyecto de la modalidad 40 que una póliza de vida. Sí, quiero realmente hacer esta parte y entonces, pues perder es ganar, porque la mensualidad inició con 40, 42, 44, 46, ya. Prefiero ese recurso, direccionarlo para mi proyecto de pensión. Entonces todos tenemos un momento y un escenario diferente. Por eso, Radio Escucha, de verdad te lo digo desde el corazón, Betty Beltrán está abierta y dispuesta a darte ese punto de partida, ese parteaguas con el amigo, la amiga, el primo, la prima, el hijo, la hija, quien sea, y revisar cualquier situación para ir al siguiente nivel. Así como, perdón, lo comenté en el programa anterior, que sea tu pensión sin tanto cuento. Te puedo yo compartir muchas experiencias. Entonces yo digo, es a partir de dónde estás aquí, tu situación en el IMSS, cómo está, para decirte, modalidad 10 es muy buena para que recuperes tu derecho para la pensión. Esa es una super oportunidad ahorita. ¿Sí? Y cuando, ¿qué dices? Hablamos de costos. Ahora sí depende con el salario que tú lo quieras contratar. El segundo es el riesgo. ¿A qué te dedicas? No es el mismo riesgo una secretaria a un conductor de plataforma, ¿sí? Entonces, ahora sí hay que evaluar cuál es tu riesgo y hay que darnos de alta con el riesgo adecuado al Seguro Social. Ya tengo 64 años. 64. No, es una pregunta. Ya tengo 64 años. ¿Tengo todavía esperanza? La posibilidad, sí, claro. Mientras hay vida y esperanza, Mientras hay ¿no? vida y esperanza. Y yo creo que no importa si tienes 64, 65, 66 y alguien te dijo que ya no era posible, no le creas. De verdad. Acércate y lo checamos. Y validamos si sí o sí. Como ahora sí, como tú dices, ahora sí buscamos el cómo sí. Por ejemplo, también se acercó una persona conmigo y me dijo, ¿sabes? Es que me acaban de despedir, tengo 560 semanas, pero me dijeron que tengo que seguir trabajando, que tengo que aportar el tope de modalidad 40. Y dije, es que no te conviene el tope. Primero hay que checar, o sea, te acabas de renunciar. ¿Cuál es tu conservación de derechos? Ella
nada más le cubre dos años la conservación de derechos. Tienes 55, son 57, o tienes que cuidar esa conservación de derechos con esta modalidad 10 en su momento, con la modalidad 40, porque ahorita tú ya tienes la garantía de la pensión mínima, ya tienes eso garantizado, no lo pierdas porque ya lo ganaste. Entonces, ¿cómo lo tienes que conservar? ¿Cómo lo tienes que cuidar? Pues hay que checar los tiempos para que tú decidas la modalidad 40 o la modalidad 10. Pero ahora sí, hacerte bien el estudio consciente. No como tú lo mencionaste ahorita, no por negocio, sino de veras ese consciente colectivo que nos ayuda a todos a llegar a ese por qué lo quiero y para qué lo quiero. Y irnos por el camino indicado, ¿sí? Entonces, por eso, ¿cuál es mejor? Modalidad 10, modalidad 33, modalidad 40. Hay muchas modalidades, pero ahora sí, ¿qué es lo que tú quieres? ¿En dónde estás parada y hacia dónde quieres ir? Es lo que vamos a elegir para ti. Betty, me gustaría nada más poner un ejemplo porque ahorita vamos a un comercial. Hacer la puntualización de la conservación de derechos, puedo poner mi ejemplo. La conservación de derechos te permite la cuarta parte de tu periodo laboral. Por ejemplo, si Ale trabajó 28 años, 4 por 7, 28 son 7 años de conservación de derechos. Sí. Por eso tú decías, si la persona trabajó, ¿por qué tenía 2 años? Porque son 500 semanas cotizadas. Ok. ¿Sí? Entonces, la conservación de derechos es una cuarta parte que el Seguro Social nos respeta, puede decir. Ale, tienes 55. Sí, 55. ¿Sí? Entonces, tú dejaste de laborar. ¿Cuándo dejaste de pagar tu modalidad 40? Octubre del 2019 fue mi separación laboral. No recuerdo en este momento, pero sí ya llevo más de un año. ¿Por qué? Porque recibí información de que había una posibilidad de hacer el retroactivo de los 5 años antes del proceso de pensión, pero sí cometí el error de tomar la decisión anticipada sin recibir tu asesoría. Al final, pues ahí están las consecuencias. Bueno, y lo irónico es eso, estás tan cerca, podíamos resolver y no lo hice porque me engolosiné, me equivoqué y bueno, es de sabios reconocer sus errores. Sí, se paga un precio, sí, pero pues hay que resolver. Vamos a un comercial. ¿Un comercial? Okay, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Esta parte es sumamente importante. Pensar en la posibilidad de mejorar tu calidad de vida física y de alguna manera financiera. Por eso hacemos la propuesta de ser parte de este equipo en México y en Estados Unidos. Y hoy te quiero compartir dos detalles importantes. El significado de Youteness es mi nuevo yo. ¿Por qué Next O2 es oxígeno naciente?
De verdad, sigue habiendo testimonios maravillosos porque este envase, el contenido entra a un proceso de ionización y biomagnetismo para potencializar los minerales esenciales. Y qué maravilloso que en este frasquito hay 74 minerales. Imagínate que tuvieras que consumir esos minerales esenciales, ¿cuántas tabletas o pastillas tendrías que tomar? Es muy práctico y muy sencillo. Son los minerales que tu cuerpo ya no produce. Los Así es, necesitas encontrar en los diferentes alimentos. así Sí, es. es lo que tiene. Y ahorita en este Muchos- momento no basta la nutrición, es sí nutrirte y hacer un suplemento, suplementar porque desafortunadamente los alimentos ya no contienen minerales. Pero bueno, esto es lo que solo quiero compartir, que te des la oportunidad de conocer el producto. Tenemos testimonios maravillosos y hoy por hoy esto me funcionó y es por esto que lo comparto desde el corazón. Quitamos next o dos y continuamos, Betty. Ay, pues aquí Volvemos el a suspiro. retomar. Sí, volvemos a retomar, pero vamos ¿Saludos? a los saludos. Ok. Josefina Sánchez, saludos para el programa de charlas productivas, excelente programa de esta tarde de la modalidad 10. Oscar Daniel Flores, saludos para el programa de charlas productivas, saludos por su programa, saludos. Roberto Arechiga, saludos desde la Ciudad de México, saludos a charlas productivas, saludo a Betty y a la gran Ale Bañuelos por su programa. Pilar Dávalos, súper el programa de charlas, un súper programa. Javier Sánchez, saludos para el programa de Ale Bañuelos. Me fascinó el tema de la modalidad 10 y 40 con Betty. Gracias, Josefina, Oscar Daniel, Roberto, Pilar y Javier. La verdad es que nos gustaría conocer sus opiniones respecto a si tuvieran alguna duda o algún tema que quisieran conocer más a detalle, lo podemos poner sobre la mesa. Y aquí, Betty, vamos, después de hablar de la modalidad 10, de mis beneficios y mis obligaciones, y vamos a hablar un poquito de números para tener una referencia y al final entender que todo en la vida es un proceso y nos corresponde invertir tiempo, dinero, esfuerzo y al final todo tiene su recompensa al final. Hablamos de ese cuento, ¿no? Ese cuento que nos contamos, pero también ese cuento que podemos hacer realidad si nos comprometemos, nos alineamos con todo lo que implica, porque es un compromiso y es individual, es compromesa a ti y a los que les hayas prometido algo y por alguna razón rompemos esas promesas. Y bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar esta historia? Retomar. Estábamos hablando de lo que es la conservación de derechos. Que el Seguro Social nos respeta una cuarta parte de nuestra vida laboral. Como tú lo comentaste, si tú trabajaste 28 años, ¿sí? Tu conservación de derechos son 7 años. Si tú dejaste de laborar a los 50 años, ¿qué quiere decir? Que si en esos 7 años llegaste a los 60, qué bueno, esa es tu conservación, pero si dejaste de trabajar a los 60, es hasta los 57. Tienes que tomar acción antes de que termine, ¿sí? Para que tú, o sea, o retomes a tiempo lo que es la modalidad 40 o te vayas a la modalidad 10 si es que ya perdiste ese derecho. Porque no es lo mismo la conservación de derechos
que es esa cuarta parte, o a partir de tu fecha de baja tienes 5 años para contratar la modalidad 40. Y muchas personas confunden eso y se les pasó la fecha de la modalidad 40. Entonces tenemos que retomar esta modalidad 10. Muy peligroso, ¿sabes? Ahorita me quedé pensando en que lo ideal para mí hubiera sido que esa conservación de derechos me permitiera haber llegado a los 60, porque llevaba un buen promedio salarial. También. Cuando contraté continuación, Ajá. lo bajamos al mínimo. Y entonces yo sabía que había un riesgo, porque aquí esta continuación que te permite sumar semanas y guardar el derecho a pensión si hubiera algún suceso de invalidez, un accidente, digo, tocó madera en ese momento, pero sí qué importante es ser cuidadosos, responsables, pero también conocer todos los escenarios para no cometer un error y perder el derecho. Por ejemplo, la modalidad 40 no tiene el servicio médico. La modalidad 10 sí tiene el servicio médico. Entonces, como tú dices, sí hay que acercarnos a la persona que de veras sabe y te va a compartir el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué elegiste bajar tu salario en la modalidad 40 al mínimo? Tuviste que haber hecho un movimiento diferente, porque si yo estoy ganando, por ejemplo, si en mi relación laboral yo estoy registrada con 1,000 pesos diarios, yo no puedo contratar la modalidad 40 con un salario menor. Tengo que contratarla de los 1,000 hacia arriba. Entonces, aquí, ¿qué te recomiendan algunos? Es de que tienes que contratarte con un patrón con un salario mínimo para que la modalidad 40 la sigas pagando con el mínimo. Entonces, por eso digo, hay que saber bien dónde estás, qué te conviene y sobre todo saber el riesgo, porque si pasa algo, tú ya sabes que te puede perjudicar, ¿sí? Porque te baja tu salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, todo esto, Sí. todo en la vida es un riesgo, pero hay que saber y que tú digas, ok, me lo juego, no me lo juego, si lo sigo por aquí o mejor le sigo por acá, ¿sí? Entonces, todo eso es importante saber y tener, o sea, y tener ese conocimiento para poder decidir qué es lo mejor que podemos hacer. Sí, claro. Sí. Es evaluar los escenarios, de alguna manera ver el costo-beneficio, porque si pongo yo el ejemplo de la póliza de vida, quizá fue una mala decisión. No. Se invirtió una cantidad importante, sí, pero se pudo haber direccionado para el otro fin, porque al final si yo tengo gastos médicos, ¿para qué una póliza de vida? Bueno, si no tenía realmente a quién heredar. Después pasó el tiempo y entendí pues que la verdad cada quien tendrá que hacer lo suyo. Vamos a hacer un tema de lo que son seguros. Ahora sí vamos a hablar de seguros y algo más. Una póliza de vida nunca está de más. Una Correcto. póliza de vida, te vas en esa situación, en ese siniestro que viven las personas, financieramente te hace fuerte. Porque la póliza de vida no nomás te va a pagar la suma asegurada cuando muera al beneficiario, te la paga en vida, te la paga cuando hay una invalidez total y permanente. En el momento en que tú ya, o sea, en el momento que está la necesidad, es cuando entra tu póliza de vida. A veces las circunstancias de la vida, de nuestra vida laboral, nuestra vida diaria, nos cambia. Como, o sea, si ahorita tenemos un nivel económico aquí, tengo un buen trabajo, puedo pagar esa póliza de vida, puedo pagar los gastos médicos, pero llega el bajo, o sea, son los altibajos de la vida. Sí, entonces, aquí es donde debemos de tener todo ese complemento de la educación financiera, tu fondo de emergencias, ¿sí? Tu fondo de emergencias, tu póliza de vida, a veces nos sucede como con la de auto. La póliza de vida decimos, no, lo mínimo que pueda ahorrar. ¿Cuánto es lo mínimo? O sea, si tu póliza de vida te va a respaldar tu nivel de vida, ¿cuánto tienes que pagar en esa póliza?
Si mi nivel de vida vale 3 pesos, pues tengo que dar 3 pesos. Pero si mi nivel de vida vale 100, tengo que pagar esos 100. 100 y si se ¿Sí? puede un poquito Mi suma más, asegurada claro. debe de cubrir mínimo 5 años de mi ingreso, ¿sí? Si yo gano, vamos a hacer la cuenta. Si yo gano, no sé, vamos a poner una cantidad X, una calculadora. Si mi ingreso mensual son 30,000 pesos por 12 años, por 5 años, mi suma asegurada debe de ser de 1,800,000. Eso es lo que debe de cubrir. Y te lo sucede igual que en la póliza del auto, porque también a veces decimos, quiero mi seguro del auto y la que esté más económica. ¿Qué te parece si vuelves a repetir el ejercicio y por qué llegaste a 1,800,000 con detalle? Porque es importante que nuestros radioescuchas, al final, bueno, ¿cuánto vale mi mes, no? Sí. Pensando hoy en 55, pero cuando tengas 65, 70, bueno, 30,000. 30,000, si tú... Y es muy poquito, No, pero okay. ese es tu ingreso mensual. Vamos Okay. a suponer, gano 30,000. Por 12 meses del año son 360,000. Tu suma asegurada debe de cubrirte tus 5 años, mínimo 5 años, ¿sí? Por los 5 años es 1,800,000. Eso es lo que debe de cubrir mi seguro de vida, ¿sí? Si yo tengo una invalidez total y permanente, me va a dar ese 1,800,000 que me va a permitir que yo viva 5 años con ese mismo sueldo, que mi nivel de vida no baje. Este es el papel importante que va a jugar tu seguro de vida. Y aunque 5 años es muy poco, pero digo, al final es como muy conservador. Así es. Lo ideal será mucho más tiempo. Por eso es también tu póliza, tú dices, es que empecé con 40 y va subiendo cada año, porque la inflación es por también supuesto. Sí, todo, o sea, todo eso debemos de, todo contemplarlo. eso viene en esa educación financiera. Nosotros decimos, hay poquito. Yo cuando me acerco le digo a una persona, ok, ¿cómo es tu pensión? ¿Cuánto es lo que tú quieres? ¿Cuánto te vas a aportar porque terminaste tu relación laboral? ¿Cuánto necesitas para pagar tu modalidad 40? También tienes que tener tu seguro de vida. ¿Quién te garantiza que los últimos 5 años de tu vida vas a tener ese mismo nivel? ¿Sí? ¿Quién te garantiza que los últimos 5 años vas a tener ese trabajo? ¿Cuántas personas entre los 50 y los 55 los liquidan, los despiden y ya no encuentran trabajo? O si lo encuentran es mucho más bajo. Es lo que pasaría contigo. Tú porque contrataste tu modalidad 40 más abajo. Pero ¿cuántas personas que ganan 30, 40, 50,000 pesos y los últimos años de su vida laboral que se quedaron sin ese empleo, ya no van a encontrar ese mismo sueldo, ¿sí? Claro. Es el mismo nivel de sueldo. Y van a tener finalmente una afectación por el promedio salarial. Y yo creo que, como tú lo dijiste, pero yo sigo con esa filosofía loca, que nada es para siempre, que nada está escrito, que a veces no es suficiente, porque yo tenía la caja de emergencia para 9 meses, pero mi situación, 1 año 9 meses, entonces sí cambió mi historia. Los cálculos podría decir que estaban bien hechos, pero la voluntad de quien está ahí arriba era otra, había otro aprendizaje, había un plan diferente y bueno, está aprendida la lección y es por eso esta necesidad de poder alertar, de tomar de tocar, mejor dicho, ese consciente de que hay quienes tienen esa juventud, esos recursos, esa posibilidad. Ni somos la Mujer Maravilla, ni somos Superman. Somos seres vulnerables que estamos expuestos a cualquier situación. Y bueno, pues vale la pena sí hacer una parada responsable, descubrir todo lo que hay en este mundo de la seguridad social. Yo te agradezco, Betty, realmente toda esta historia. Me ocupan muchos temas. Sé que quizá
no estoy en la recta final, pero estoy en un momento importante para hacer que esto sea posible. Cambiaron los escenarios, pero que me da la confianza saber que estás tú aquí, que hay una persona en quien confío, porque así como te he platicado muchas historias, sigue habiendo cada día personas defraudadas, personas que pusieron todas sus canicas En la misma canasta. y además que quien los asesoró es un abogado con despacho, con buffet, especialistas en estos temas de retiro, pero ya no tienen respuesta. Te dicen, oye, ¿qué puedes hacer por mí? Bueno, pues yo lo único que puedo hacer es direccionarlos con BR Consultores, con algunos otros temas, con otras personas, pero sí, pues volver a resarcir es como pedir perdón, si ofendí, que me perdonen y volver a hacer una nueva versión, como en esta historia, recapitular, abrir mi campo visual, acercarme con quien conoce y a partir de hoy ver cuál es mi alcance. Y, o sea, la primera recomendación es no dejar lo que por derecho divino te corresponde. Si son 500 semanas, cumples el requisito. Si son más de 1000, bueno, ya vale la pena pensar en un proyecto en otro nivel para aportar topado o igual evaluar. Pero bueno, cada persona somos una historia diferente. Entonces aquí con toda la confianza acércate a ver consultores y te aseguro que vas a tener ahora sí tu mejor escenario. Tu mejor escenario no es ganar yo, es ganar, ¿sí? Yo es cómo te ayudo, ayudar ayudando, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos, tener bien definido eso de que de conocerte bien, ponerte tu fotografía o tu radiografía sobre la mesa, decirte esta carta es la A, la B, la C, y la que tú decidas es la que se acomode ahorita en tu momento, ¿sí? Si la podemos mejorar el día de mañana, qué bueno, pero que no pierdas de vista lo que tú quieres y que conserves, como tú dices, y defiendas este derecho divino, que ya lo tenemos ganado los que somos de la ley 73. Y que permitas, ahora sí, las opiniones, ese consejo, porque muchas también dicen, bueno, es que yo estoy en esta empresa y de aquí voy a salir y me voy a pensionar. Ojalá y de verdad lo logres en ese mismo nivel, pero hay muchos que se quedan en el camino. Muchos que se quedan en el camino y todo lo que ganaron en los últimos años se les vino abajo, porque ya no pudieron tener ese nivel y su situación económica no puede sostener ni puede pagar esa modalidad 40. La historia que yo conté la semana pasada de la persona que terminó en el centro comercial y pues por ahí dijeran cualquier semejanza a esta historia es casualidad, no es casualidad, es una realidad y es realidad de muchas personas y es ese es el punto que nosotras queremos hacer en Amor con Amor se paga. Si mi padre trabajó toda su vida laboral y se la pasó viendo por nosotros, por los hijos, ¿por qué no darle ese empujoncito en los últimos años para que él no se vaya con la pensión mínima, que se vaya por una pensión alta? ¿Sí? Yo creo que esa es la mejor manera de pagarle a esa persona que fue nuestro pilar, nuestro guía, nuestra, pues, ¿qué se puede decir? Mi salvavidas. Y lo digo porque, pues, hay muchas personas mayores que yo conozco ahí. Yo, desafortunadamente, mi papá murió cuando yo tenía 10 años. ¿Sí? Entonces, yo ni siquiera tengo esa posibilidad, ese pensamiento de decir cómo le ayudó a mi papá. O me hubiera gustado ayudarle. Pero hay mucha gente que sí los tienes, muchas personas. Si tú tienes a tu papá, de verdad no sabes
esa bendición que tienes, ese privilegio, y por qué no ayúdalo. De verdad, lo ayudas a él y también te ayudas tú, porque hay muchas personas, antes se decía, tenemos muchos hijos y esos hijos nos van a mantener, ¿sí? Entonces, ahora ni tenemos muchos hijos y tampoco nos van a mantener. Claro, porque no es su Sí, hay obligación, que hacer una estadística. por Sí, supuesto. no hay que ser parte de la estadística. Yo creo que lo mejor que podemos tener como seres humanos es seguir siendo independientes, conservar ese nivel económico o no tener que depender de los hijos ni de nadie. Yo creo que esa es nuestra mejor, se puede decir ideal, pero también es como una falta de humildad cuando decimos necesitamos y no recurrimos a las personas para solicitar esa ayuda. También se vale pedir. Pero fíjate que la mayoría de las personas que ya están a punto de convertirse en adultos mayores no conocen estas posibilidades, estos alcances. Quien normalmente sabe de la existencia de estas opciones son los hijos. Pero sí es una buena opción. Yo me enteré de varias historias donde algunos de los hijos no estaban convencidos. Y quien se convenció hizo negocio con sus papás. O sea, yo te voy a dar mi lana, pero cuando te den la pensión, vas a dividir la pensión en 3 partes. Bueno, los hijos tenían la capacidad económica, esta persona quedó con 65. Son jóvenes que al final ya tienen una aportación, o a lo mejor se vale, condicionaron, esa decisión convenía a sus intereses, pero al final todos salieron beneficiados. La hija, el hijo, el papá, y bueno, creo que la cantidad que él recibe, creo que son 24, 25, una hija 20, 20, se dividieron entre 3, y al final pues hay un beneficio con ese recurso, se ven los temas médicos, bla, 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 porque pues cuando ya hay más desgaste físico se requieren las especialidades y demás. Sospecho que se nos acabó el tiempo. No, ya. Sospechas bien y bueno, pues creo que sí terminamos con todos los saludos. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron atentos. Muchas gracias por su tiempo y esperemos que les hayamos plantado esa semillita, un poquito de conocimiento, un poquito de duda, un poquito de lo que debes de hacer. Y aquí está BR Consultores siempre para escucharte y darte la mejor opción, ser tu mejor opción, eso sí, sin duda. Y bueno, pues una vez más, gracias a quienes hacen posible este espacio, nuestra casa emisora Guanatos FM. Gracias a ti, Radio Escucha. Y bueno, me gusta terminar diciendo, ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Gracias infinitas por estar aquí con nosotras, por ser parte de Charlas Productivas. Hasta pronto. Gracias. Y como dijo Betty, si un mensaje llegó aquí o a tu corazón, el día de hoy ya cumplimos nuestra misión. Hasta pronto, Dios te bendice y ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Por eso estamos aquí. Gracias. Gracias. Que rompamos el paradigma de lograr que 1 millón de personas donemos $1 en solo 48 horas. Me han dicho que es imposible, que no se puede. Demostremos lo contrario. Aquí te decimos la forma de hacerlo fácil y rápido. Amiguis, yo vengo aquí a hacer ejercicio en este lugar súper especial. Amiguis, aquí vienen niños y niñas cool que estamos pasando por el cáncer. Y pues hoy te vengo a proponerte un reto. El reto es que 1 millón de personas donen $1. Recuerda, amiguis, que $1 puede parecer chiqui, pero juntos hacemos magia.
Entonces, ¿qué, amiguis? ¿Te unes?